nombre es Leonardo Julián Sandoval, soy enfermero profesional, especialista en terapéutica alternativa, algunos diplomados en acupuntura china, farmacología vegetal. Fuera de eso, pues soy un representante, diría así, de pronto no me considero muisca, ni me autoproclamo, porque necesitaría los avales que el Ministerio del Interior exige, como las verificaciones con los actas de bautizo de mis familiares para poder decir de que soy muisca, a pesar de que mi familia por parte materna, mi abuelo materno es de Sogamoso y toda la familia es de parte de Chiquinquirá y Sogamoso. Haciendo una investigación un poquito más fuerte, encontré pues hace más o menos como 15 años, encontré que un tatarabuelo tenía apellido Fúquene. Entonces por línea sanguínea pues tendré una descendencia, ¿no? Siéndolo pues un poquito más cercano en la línea del tiempo, más sin embargo pues todos tenemos un poquito de sangre indígena, muisca, pijao, huitoto, lo que sea, estaremos siempre con la mezcla de sangres. Más sin embargo, pues al punto de que esto de hablar del muisca es un proceso que se volvió desde 1990 hasta el día de hoy un auge muy grande, ¿no? Ya hay cabildos que se autoproclaman muiscas sin necesidad de estar en un territorio. Llamémoslo bien, en lo que es Bogotá tenemos los pueblos muiscas o los cabildos registrados como el Cabildo Muisca de Suba, el Cabildo Muisca de Bosa, el Cabildo Muisca de Usme. Entonces hay unos cabildos o hay un proceso cabildante ahí donde frente al Ministerio del Interior tienen una papelería, tienen una estructura ya de gobierno propia, y fuera de eso pues tienen un aval por parte de sus apellidos y por parte también de sus familiares, más familiar de cohabitar o habitar un territorio que se podría llamar muisca. De ahí pues vemos los cabildos que se encuentran en otros pueblos como Jota, como Chía, como Sesquilé, como Ráquira. Bueno, ellos como los más representativos y los que llevan mucho tiempo representados como cabildos indígenas, cabildos muiscas desde esos territorios, ¿no? Ahora bien, más o menos hace unos, de pronto me equivoco, hace unos 5 años, un poco más, un poco menos, puedo estar errado, otros cabildos empezaron a autoproclamar, simplemente pues pasando o haciendo la ratificación al Ministerio del Interior de que son un comunitario que practica las tradiciones, que practican muchas cosas, muchos usos y costumbres dependientes del muisca, ¿no? Entonces aparece Soacha, se implanta también Sogamoso, y así, ¿no? Hay otros que en Facatativá también, colectivos que se empezaron a formar de esa manera y se proclaman de esa manera como colectivos que hacen actividades tradicionales. ¿A qué lleva todo ese proceso o ese trascender de los pueblos o de las proclamaciones de los pueblos o de los colectivos? Para dejar claro de que soy solamente un vocero, más no me autoproclamo ni me reclamo muisca, pero más sin embargo tengo sangre, mis papás y abuelos contaban historias del uso del tabaco, del uso de las plantas, como también un proceso más significativo desde la tradición oral o desde la tradición familiar. De ahí uno podría tomar conjeturas de que manejaban el tabaco así, son muiscas. Pero pues los viejos ya están descansando, entonces no hay una garantía de que ellos puedan decir sí. Simplemente lo contaban de manera así muy folclórica, los tíos abuelos en Chiquinquirá, la forma del sembrado, de cómo se sembraba, de cómo a las 6 de la tarde ya todo el mundo tenía que estar guardado, decía el abuelo Marquitos. Y yo decía, pero ¿por qué no se puede trabajar, abuelo? No, es que está en la hora de los espíritus. Ya eso lo escuchaba yo cuando tenía 5 años, y cuando empiezo yo este camino a recopilar toda esta historia y esta tradición, los mayores o los ancianos, le decimos nosotros, los mamos, los sabedores, muchos nombres tienen, dicen lo mismo, ¿no? A las 6 de la tarde salen los espíritus. Escucha, que tanta razón tenía el viejo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como a grosso modo pues para entender de que no pertenezco tampoco a ningún cabildo ni a un colectivo de ese tipo. Tengo obviamente un permiso desde la Sierra Nevada de Santa Marta, también como practicante de la tradición cábaga, más sin embargo tampoco soy gog. Tengo cosas de la lengua, tengo cosas de la tradición,
tengo unas tareas específicas que hacer, pero más sin embargo no me considero como practicante y vocero también. Y eso para entender un poquito, ponernos un poquito en contexto de cómo un mestizo pues hace estas actividades, ¿no? O con qué derecho, ¿sí? Porque si bien somos coherentes en esto, muchos de los pueblos indígenas son muy cerrados frente a que el mestizo, el blanco, tome participación de sus actividades o de su cultura, ¿sí? Entonces es bastante complejo y es muy bueno hacer para mí es muy bueno hacer este proceso de dar claridad para no haber malos entendidos, que siempre suele pasar. Entonces, bueno, aquí está en el territorio de Pasca, es el territorio también muisca, un territorio muy olvidado, bastante olvidado desde la tradición. Es un territorio llanamente campesino en este pleno siglo XXI, pero era un sitio muy importante tradicionalmente o antiguamente, porque era el lugar donde se unen todos los caminos. No sé a ciencia exacta, estoy intentando con lingüistas de la tradición muisca saber qué significa Pasca, qué nombre o qué significa ese nombre, ¿no? Porque si hablamos nosotros, queremos hablar de muisca, podemos hablar de muchos de los lugares que ahorita conocemos en Bogotá, ¿no? Si hablamos de Soacha, Sol Varón, no es Soacha, sino Suacha, Suba Sol, Chavarón. Si hablamos de Bosa, Bosa es el número 2, es el segundo pueblo que en la antigüedad Nenqueteba pues fundó. Si hablamos de Fontibón, es Fontiba, Fuerza del Capitán, Fontiva, no también a Menqueteba y así, ¿no? Chapinero era un sitio donde habían aguas termales, donde no era Chapinero, sino era Chimpín, ¿sí? Ahorita que están utilizando mucho Techupitá, que es la parte de Kennedy, y pues de ahí podemos hablar de muchos más pueblos que su nombre todavía radica desde la tradición y tiene un significado. Pero en este momento me quedo corto diciendo Pasca significa esto, ¿no? Más sin embargo, dentro del tiempo del muisca, y no solo del muisca, de muchos de nuestros hermanos, o de los hermanos de otros lugares como lo son los Pijados, bueno, si me quedo corto un poquito con eso, de los Pijados, de más allá al sur, los pueblos originarios de allá, teníamos una peculiaridad de que todos nos reuníamos o todos se reunían acá. Si nosotros somos bien este camino que se llama del sector de la olla del molino, o el que llamamos el Paso Real, que es un camino de herradura, hay muchos, ¿no? Y todos llegan al mismo punto que es al páramo, ¿no? Y si miramos de aquí hacia arriba, pero si miramos hacia abajo, va a reunir muchos pueblos. Se une con Fusa, más abajo bueno, se empieza a reunir con varios pueblos hacia abajo. Entonces empiezan a organizarse en estos caminos hacia un mismo punto que es hacia el páramo, ¿no? Toda la energía, si hablamos nosotros desde una parte espiritual, toda la energía viene del páramo, ¿no? Pero si hablamos de una parte de pronto más física, hablamos de que allá se encuentra la mayor cantidad de agua. Es quien provee, o el páramo es quien provee casi, diría yo que el 70% de agua de lo que se mueve a nivel de ríos, lagunas, quebradas, ¿sí? Hacia mucho del altiplano cundiboyacense y parte del Tolima. Empezando porque es en uno de los centros donde hay mayor cantidad o hay una concentración de lagunas que en su tiempo para la tradición muisca, o sobre todo para los que estábamos en el sur, era muy importante o era sagrada. ¿Sí? Hacer los pagos o los debidos pagos, hacer las debidas visitas a esos lugares para dejar ofrendas o para hacer peticiones, diciéndolo yo de una manera un poquito más castiza, no desde pronto la concepción que uno tiene, sino sencillamente como para que me entiendan, ¿no? Pero estoy hablando muy castizo. Entonces, Pasca era un centro donde se reunían varios pueblos y era un centro efectivamente de bastante trueque. Se hacían intercambios dentro del proceso de que los viajeros venían, y si venían al hombro con un poco de plátano y llegaban acá y necesitaban agua o necesitaban alguna otra planta, pues como cogían su platanito, vengan, yo tengo plátano, necesito estas hierbas, no sé qué, sí, aquí las tenemos, hacían el cambio, ¿sí? No como un centro comercial, de pronto como lo ves más abajo, el cerro de Quininí o por los caminos de Quininí, que ahí sí era muy comercial, sino más como un proceso de que viajeros les hacía falta algo en sus suministros y hacían intercambios, ¿no?
O pues como el ser humano tiende a que si algo le parece gustoso, le parece vistoso, pues miremos, eso me gustó esa olla de barro, o me gusta esa ruana o esa mochila, yo tengo esto, cuánto equivale, cómo hacemos el cambio, ¿sí? Eso en el proceso de paso, ¿no? No es un sitio completamente, o bueno, era una población base, pero no era exclusivamente que subsistiera del comercio en el trueque, ¿no? Porque siempre ha sido agrónoma y siempre ha sido alfarera la parte de Pasca, ¿no? Entonces eso era como la parte comercial o social que tenía antiguamente. Ya de ahí para arriba, pues entonces vienen los caminos posteriores que comunican con muchos lados. Hay un camino, inclusive desde acá de Pasca, que lindera con Usme. Hay uno que entra o que llega uno hasta la laguna un camino que alcanza a entrar por la parte de Chía, no, muchas se me olvidó, de Chuachín. Y muchas también que se han perdido, pero que siempre ramificaban y unían muchas partes. Entonces siempre Pasca era el centro de llegada donde llegaba todo el mundo para dirigirse a las lagunas, la laguna de la Cajita o las Cuevitas, Laguna Negra, la laguna de los Colorados, también por este medio se llegaba. Obviamente es mucho más fácil llegar por Cibaté, pero siempre se conectaba acá. Bueno, Cibaté conecta directamente no con Pasca, pero sí hay un camino que llega por San Miguel, La Guadita, y llega hasta acá. Entonces, bueno, esos caminos pues más viales, pero los caminos de herradura eran así, de ese tipo. Y siempre era con el fin de llegar al páramo para los pagamentos y hacer esas actividades tradicionales. Eso como a grandes rasgos o de manera muy simple, muy sencilla, con todo el símbolo de Pasca, ¿sí? Aparte de que no es muy nombrado dentro de los mitos y las tradiciones muiscas, no he escuchado, puede que me equivoque y hayan historias, pero pues digamos, aparte de que las lagunas sean consideradas un sitio de pacto, de pagar o de acordar algo, ¿tienen algún trasfondo más allá, o sea, algún sentido, o sea, del por qué ese sitio, desde el concepto muisca? De pronto, o sea, ¿por qué para ellos eran tan sagradas esas lagunas? porque el agua es sagrada. Porque desde el concepto muisca el agua es sagrado. Porque la vida, el agua es sagrada, ¿sí? O sea, antes de la tierra el agua, ¿sí? Nosotros sobrevivimos a la fuente de agua, pero comiendo tierra no podemos. La tierra sin agua no puede subsistir. Los animales sin agua no pueden subsistir. El árbol sin agua no puede subsistir, ¿sí? Entonces es entender de que esas colecciones de agua o esos acúmulos de agua tan grandes siempre han sido el significado de la vida. Ahora, dentro de la tradición, no hablo solamente del muisca, sino que ahí voy a meter un poquito de los hermanos mayores, que es la cultura Kogi, pero es un concepto que se maneja a nivel general en la mayoría de las culturas, sobre todo, que vienen de la descendencia del Chibcha y el Tairona. Y es que las aguas, o sea, bueno, la creación parte de un masculino y un femenino en constante apareamiento. O sea, siempre va a haber padre creador, ¿sí? Que es el símbolo que el hombre hace, el hombre debe hacer. ¿Sí? Y la madre de vida, porque la única que le puede dar vida a lo que el hombre hace es la mujer. ¿Sí? Un concepto totalmente que cambia el concepto de que el hombre, el indígena machista, el hombre no. O sea, el legado que nosotros tenemos es 100%, bueno, 90%, de pronto exagero con el 100%, 90% llanamente matriarcal. Es mujer la que toma decisión, es mujer la cuando se casa, cuando está con mujer, es mujer la que decide quiero casa. ¿Sí? Y el hombre construye casa para mujer. Y no es casa para él, es casa para la mujer y después sí piensa en crear casa para él. ¿Sí? Donde el acuerdo viene de que el hombre trae la leña y la mujer prende el fuego. El hombre trae comida y la mujer trae el agua. ¿Sí? El hombre trae los alimentos y la mujer los cocina. ¿Sí? Entonces empieza un proceso donde no es solamente que el hombre mantenga a la mujer, sino la mujer administra las actividades que hace el hombre. Es administradora. Por eso nosotros los hombres nos hicieron muy fuertes, muy de hacer, muy espontáneos, muy efusivos, mas sin embargo la mujer la hicieron pensante, ¿sí? Muy analítica. Entonces, partamos desde el concepto y si lo vemos nosotros en este punto, de pronto en pleno siglo XXI, sin hablar tanto de historia, las jóvenes aquí presentes, antes de tomar una decisión, han pensado en 10.000 posibilidades antes de tomar la decisión.
son completamente analíticas en todos los pros y los contras que puede tomar, inclusive el hecho de tomarse un yogur. ¿Cómo lo destapo? Si primero lavo el empaque, si me lo tomo así, si dejo que se caliente, si lo meto en algún lado para que se enfríe, ¿sí? ¿Qué puede pasar si le da mucho el sol? Empiezan analizando todas esas cosas y lo hacen en un segundo mientras tienen la bolsa de yogur en la mano. Uno de hombre es más de acción. Un hombre coge el yogur, le vale forro donde estuvo el yogur y lo va metiendo a la boca. ¿Eso es para tomar? Sí. ¿Sí? Entonces, el hombre es acción y la mujer es el análisis, ¿sí? Los pueblos se derrocan no con por eso el hombre siempre era el que iba a la guerra antiguamente, y no era por el proceso de que porque son fuertes o no sé, no, el hombre iba a la guerra, era porque tenía que cuidar sus tesoros más importantes, que son los niños, porque son los que llevan el legado, ¿sí? Las mujeres porque son las que dan vida y las que organizan los pueblos, ¿sí? Y los ancianos porque son los señores, son los dueños del conocimiento. Ellos son los tesoros más grandes. El hombre es acción. El hombre tiene que proteger esos tesoros. No era porque, es que por el hombre a la guerra y la mujer no, la mujer también puede pelear, claro, y no se les va a decir que no. Pero es que es más importante que un hombre. Un pueblo solamente con hombres no funciona. Siempre tiene que estar la mujer. Y vámonos de pronto al otro lado del charco, vámonos a Europa, vámonos a los pueblos nórdicos, Grecia, la Edad Media, Inglaterra. Y veamos los procesos de la jerarquía de los reyes. El rey no es rey hasta que no se casa. Si no tiene esposa, no es rey. Hasta que no haya una reina, no hay nada. No hay reinado. Y lo vemos ahorita de pronto con esta mujer eterna, la reina Isabel, quien es la que forma, a pesar de que Inglaterra tiene su proceso también democrático y también sus procesos de parlamento y también de dirigentes y toda esa vaina, el rey Carlos y la reina Isabel eran la imagen más grande. Y aún así, con el deceso del rey, la reina sigue siendo la señora, ¿no? La reina. ¿Sí? Entonces, sí vamos más o menos viendo cómo es el concepto que nos han estado de pronto ocultando, o que nosotros a simple vista no estamos viendo. Entonces, dentro de las tradiciones, hombre, Dios siempre, o ya viniendo ya la tradición, hombre y mujer, Dios siempre es hombre y mujer en constante apareamiento, es decir, creación de vida. ¿Quieren ver a Dios? Lo mismo la vez pasada, todo esto es Dios, porque todo esto es vida, más allá de cualquier concepto, sin ser tampoco ofensivo de pronto en algunas creencias o teologías. De ahí partimos nosotros, el pensamiento indígena. Entonces, como el agua también es vida, el agua se representa dentro de dos formas, muchas formas, figuras que empieza a tomar el agua, porque el agua no tiene forma, sencillamente se adapta a las estructuras o al espacio. En ese orden de ideas, hay diferentes formas o estructuras de las aguas, que son los nacimientos, los pozos, los lagos, las lagunas, los ríos, la lluvia, las cascadas, ¿sí? Entonces, ellas también se dividen en aguas tanto masculinas como femeninas. Entonces, las aguas masculinas son aguas que corren, el río, el riachuelo, la corriente, la cascada, ¿sí? La lluvia, que son las más referentes del agua masculina. ¿Por qué? Porque son de pie, ¿sí? O sea, pene, ¿sí? La virilidad, ¿sí? Y las aguas femeninas entonces son las aguas de fecundidad, los lagos, las lagunas, los pozos, ¿sí? Los nacimientos de agua. Ellos son femeninos porque son la representación del útero, fertilidad, vida, ¿sí? Y que al lado de las lagunas siempre va a haber un ecosistema muy grande. O sea, son originarias de la vida. Entonces, siempre el concepto, siempre el pensado desde lo espiritual es la conversación con mamá, con mi madre, ¿sí? A mi padre le pido fuerza porque es hombre y tenemos que hacer, pero a mi mamá es a quien le pido consejos, es decir, a la madre de vida es a quien le pedimos consejos. Entonces, a eso es que a las lagunas o a esos acúmulos de agua grande se les llevan pagamentos. Ahora, los pagamentos antiguamente no eran 100% de oro. Eran semillas para que esté bien el cultivo, eran una especie la ollita con semillas, la ollita con hilo para que haya un buen tejido,
¿sí? Entonces siempre se visualizaba dentro del quehacer del indígena, ¿sí? para bendecir, ¿no? Habían unos que solo era algodón, unos ameros, ¿sí? Dependiendo también lo que quiera pedir o lo que quiera agradecer, o sencillamente el hecho de alimentar. Dentro de la tradición se piensa de que nosotros cohabitamos constantemente con nuestros hermanos, que son los árboles, los animalitos, todo lo que está a nuestro alrededor son hermanos, no son ni más ni menos, son iguales, ¿sí? Que tenemos que cuidar. Hay otra parte que son las entidades o los entes espirituales, llamémoslo de esa manera, o los hermanos ya mayores, y ellos también cohabitan en un punto donde nosotros no los vemos, pero podemos con ellos hacer contacto y ellos también necesitan alimento. Ellos también, mamá, madre de todo necesita, o madre de vida necesita alimento, madre creador necesita alimento, y al llegar a esas lagunas hacer ese proceso de alimentar. Posteriormente muchas de esas lagunas se organizaron de una manera de que sencillamente desde cada laguna se piensa una cosa diferente, y en la tradición se hacía un proceso o cada una significaba algo. Por ejemplo, la laguna de las Cuevitas era la laguna donde iban los chiquis o los tiguas, ¿sí? A hacer un reconocimiento de la magia. Entonces esa es ahorita las historias que dicen ahorita que guarda secretos, guarda magia, guarda muchas cosas. Entonces allá iban a pagar los chiquis por conocimiento, por fuerza, por acuerdos con entidades, digámoslo así, que eran los chiquis y los tiguas eran los mayores sacerdotes médicos dentro de la tradición muisca. Fuera de ello, entonces está la laguna de los Colorados. La laguna de los Colorados era una laguna que se utilizaba mucho para el bautizo, sobre todo de los que eran hueches, ¿sí? Los que eran los considerados saques, guerreros, ¿sí? Hombres de fuerza, hombres de labranza, ¿sí? Ya sea para el proceso de la guerra o el proceso ya de hacer ejercicio de labranza. Por eso esas zonas, o los que iban allá tienen un temperamento fuerte, ¿no? Eran los niños que veían con temperamento fuerte, o sea, ya se ordenaban y se bautizaban para hacer saques, para ser gobernantes, pero dentro de la fuerza, ¿sí? En Laguna Negra se hacía el proceso del pago del negativo. Es una laguna profunda, entonces se hacía el pago y la limpieza de todo, ¿no? De limpiar, ¿no? De limpiar tanto lo negativo, lo positivo, esas cosas. Entonces eso era lo importante de esas lagunas, ¿no? Y pues representado, como lo decía en un principio, pues va uno al mito de origen del Muisca, que es en la laguna de Huaque, donde de ahí nace los dos primeros seres, que era Furachogua y Cusa, ¿sí? Nacen de la laguna, o emergen de la laguna de Huaque. Cusa significa energía masculina pequeña energía masculina, y Furachogua, pues mujer adulta, mujer esbelta. De pronto falle, porque no me acuerdo muy bien las historias que contaba el anciano sobre ese tema. De pronto falle en el significado, pero pues ese es como digamos la idea, ¿no? Entonces salen ellos, emergen de la laguna de Iguaque, y empieza la mujer a enseñarle al niño a ser hombre. Eso reafirma el proceso de que venimos de un legado completamente matriarcal o femenino, porque es la mujer la que le enseña al hombre a ser hombre. ¿Sí me van a entender? O sea, para mí eso es un punto muy importante que hay que entender, porque ahorita pues se está manejando en pleno siglo XXI, las comunidades indígenas no están respetando mucho ese orden. Entonces ya se ven demasiado machistas, se ven demasiado opresores, como dicen ahorita los movimientos feministas. Pero veámoslo desde el proceso de que en ese tiempo la mujer era la que educaba al hombre, le enseñaba al hombre a ser hombre. Y no solamente en el Muisca, tenemos desde Locogi, la mujer, una java, le enseña al hombre o a los primeros hombres a vestirse y a ser hombres también, ¿sí? Entonces, bueno, retomando la historia, nos salen de Huaque, la Furachogua le enseña a Cusa a ser hombre, y él empieza a crecer. Ya cuando Cusa ya tiene toda su madurez, empieza el proceso de la concepción y el proceso de la multiplicación y la generación de sus hijos, y los hijos de ellos, pues más hijos, hasta generar el pueblo muisca, ¿no? Que eso podríamos decirlo el génesis de la tradición muisca. Pasado un tiempo, ya cuando ya los niños ya son grandes, ya hay un poblado, y ya estando muy ancianos, Furachogua y Cusa deciden otra vez volver a la laguna. Bueno, pero antes de eso, bueno, para alimentar a todos sus hijos, Furachogua, con sus grandes senos, la historia pues la estoy contando
muy a la ligera, botó su leche de la laguna de Iguaque para alimentar a todos sus hijos, ¿sí? Y posterior ya en su estado de vejez vuelven nuevamente y al meterse nuevamente en la laguna de Iguaque se vuelven serpientes y se emergen inmediatamente, inmediatamente emergen y se vuelven lo que llamamos nosotros la Vía Láctea. Nosotros la vemos es un camino de una serpiente, ¿sí? Entonces eso se representa allá. En las noches antiguamente cuando no había polución y se podían ver las estrellas en su magnitud, igual que reflejaba la Vía Láctea, reflejaba las estrellas como el reflejo de esos dos seres que en ese momento parten a ser padre Prenchiminegawa y Furachoga pasa a ser la madre Bachue. Bachue por sus grandes pechos, ¿sí? Y que por eso derramó leche en la laguna, entonces madre Bachue, madre de alimento, madre de vida, ¿sí? Y ellos vienen a ser padre y madre de la vida del ser humano. Entonces ahí también es donde se refiere mucho dentro de los procesos de la tradición, las lagunas lo importante que son. Esa es la laguna de origen. Es una laguna donde bueno, pues ahorita es algo muy comercial, algo muy turístico, pero es un lugar donde el muisca solo puede ir una vez en la vida. Porque es el renacer, es volver a la madre, es volver al origen. Y se va una vez, y se baña uno, y es renovarse nuevamente, pero ya no puede volver. Ya cuando vuelve, ya es a recoger los pasos y a ver su último momento de existencia, ¿no? Cuando se va a desencarnar. Lo mismo como los hermanos Cogis en la sierra, que ellos solo pueden ir una vez al mar, porque ellos se meten del mar, porque sus historias hablan de eso. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos el proceso de la cosmogonía o la importancia de las lagunas, por eso están los pagamentos en esas lagunas y se venía a alimentar o a pedir bendiciones siempre. Lo primero es, su merced, ¿hace cuánto lleva trabajando en el museo? Pues mire, coincidió con esto, que para mí es muy gratificante, haberle colaborado al padre en la fundación de la Normal también, ¿no? La Normal funcionó 4 años como Normal Rural y luego un inspector local, los que se encargan de la educación en esa época, porque las normas han cambiado un poco, le aconsejaron al padre, después de haber graduado 2 promociones de normalistas rurales, solamente era femenina, no se había integrado con varones. Aquí habían ensayado los del municipio formar un colegio de bachillerato para varones, pero no fue fácil. Entonces, el padre aceptó la propuesta, era muy sana, porque el padre bregaba mucho económicamente para continuar sosteniendo la Normal, a pesar de que tenía casi todos los profesores nombrados por el gobierno departamental. Cuando la departamentalizaron, en 1964 la recibió el gobierno, entonces a mí me propusieron seguir y me daban nombramiento, pero la verdad es que yo estaba muy joven, no tenía experiencia para ir a la gobernación ni para ir a Bogotá a hacer papeles. Yo había terminado bachillerato en el Colegio de la Presentación en Fusagasugá, y uno sin experiencia llega al pueblo y mira a ver si es fácil un puesto municipal, si uno le cae bien al funcionario o más bien al político, entonces le dan a uno el puesto, y si no, no, porque así ha sido una tradición, ¿no? La política, el poder que tienen, la participación ahora, ¿no? Hay que darle participación. Bueno, entonces el padre me nombró a mí como su secretaria y después me vinculó a la Normal como parroquial. Entonces yo hacía aquí en la Normal de ecónoma, de secretaria y de profesora además. Bueno, todo eso. Y el padre era el rector y había una directora. Bueno, cuando esto pasó, yo dije, no, pero es que yo no conozco Bogotá, yo no sé ir sola a Bogotá, yo no ir a la gobernación a llevar papeles, a hacer cosas. Entonces dijo el padre, entonces continúe ayudándome a mí. Y él ya estaba formando la biblioteca. Aquí no había, el municipio no tenía
nada para los jóvenes. Entonces nosotros prestábamos el servicio de la biblioteca, la misma biblioteca del padre. Él conseguía textos escolares, de consulta, de todo. Y yo seguí, y cuando le nació la idea de formar el museo, aquí seguí. Como dijo Samper, que vino hace 15 días y pasó por el museo, aquí estoy y aquí me quedo. Entonces aquí me quedé, y cuando nació la idea de formar el pequeño museo, yo también le colaboré al padre Emilio. ¿Cuál cree que ha sido el aporte más grande que ha hecho el museo a la comunidad pasqueña? Pues mire, desafortunadamente no han sabido aprovechar, tal vez por el medio, el nivel cultural, la cercanía de pronto a la ciudad, bueno, la misma educación, la misma formación. Sin embargo, a través del museo, el pueblo se dio a conocer, no solamente nacional, sino internacionalmente, porque por este lugar, ¿quién no ha pasado? Mire, las buenas relaciones del padre con la cultura, con la capital de la República, porque él era miembro de varias academias, de la Academia de Historia de Cundinamarca, de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia de Bogotá, que no es cualquier cosa. En todo caso, todo ese bagaje cultural que él tenía, él se bajaba mucho a su nivel. Decía, yo soy un cura rural, pero quiero hacer de Pasca un pueblo modelo. La gente de aquí, les digo la verdad, no supieron corresponder, no supieron apreciar. Pasca ha dado muchos profesionales, muchos. Ya muchos están pensionados, otros se han ido a la eternidad. Pero nunca se asociaron para mirar otros aspectos del progreso de Pasca, ¿no? Y los políticos sí que menos, porque de todo hay, y no se puede mezclar, porque la política cultural no les pega, bueno. Entonces, la gente sí lo ha explotado económicamente, porque la gente vende en sus restaurantes, la gente hace comidas rápidas, vende tintos, en fin, arepas, y una persona que llega a un pueblo, lo primero que hace antes de bajarse del carro es mirar a ver a quién le preguntan qué hay para conocer aquí en Pasca, ¿no? Entonces, sí, le hablan del museo, pero también he sabido de gente de aquí, que no sé si lo hacen de adrede o también son muy ignorantes, que no dicen que aquí hay un museo, ¿no? Ah, aquí no hay nada, no, aquí no, aquí. Pero que el nombre de Pasca en otras partes del país está bien puesto por el padre Hincapié y por el museo. Buenos días, don Jorge. La primera pregunta es, ¿hace cuánto lleva vinculado al museo? Sí, muy buenos días. Bueno, agradecerles aquí a las alumnas de la Salle que se encuentran prestando un servicio muy importante para el municipio de Pasca, como es el fortalecimiento de un corredor turístico entre Fusagasugá y el municipio de Pasca. Yo estoy vinculado al museo ya hace unos 3, casi 4 años, que venía ayudando así espontáneamente, pero de fijo ya trabajando aquí llevamos un año y un mes. Entonces es el trabajo que hemos hecho durante este tiempo. Durante este tiempo, ¿cuál cree que ha sido el aporte más grande que ha hecho el museo a la comunidad pasqueña? Bueno, el museo en parte nos ha servido porque nos ha servido para fortalecer una identidad. De todas maneras, todo lo que tiene aquí el museo nos sirve como garantía de todo lo que hicieron nuestros ancestros. Lo que es la parte arqueológica que tiene el museo ha sido importante, no solo para los ciudadanos, sino para todas las personas que vienen a conocer de fuera del museo. ¿Cuál cree que ha sido el motivo o la causa del por qué las personas del municipio tienen esa falta de apropiamiento respecto al conocimiento y la cultura ancestral que maneja el municipio? Bueno, yo creo que sí ha faltado un poco de interés de parte de las autoridades. Apenas ven el museo y lo dejan ahí de lado y nunca se tiene en cuenta en cuanto a la formación. Entonces, aunque ha habido momentos donde ha habido profesores que le ponen interés a las cosas, también pasan temporadas donde hay profesores que no han vinculado este tema, donde es poderlo aprovechar no solamente como un sitio turístico, sino que se pueda aprovechar también como algo educativo y formativo, que yo creo que ha sido una de las fallas que se ha tenido acá en el momento. ¿De qué manera se puede, digamos, fortalecer esa parte desde los jóvenes en cuanto al apropiamiento y que conozcan un poco más de la ancestralidad que tiene el municipio?
Bueno, yo creo que ahorita ya con el programa que tiene Uniminuto, de un programa de inmersión social, con el trabajo que hacen ustedes de promover el turismo, ya se puede ir motivando a que la gente se vincule al museo, donde se puedan no solamente venir a hacer una guía turística dentro del museo, sino hacer talleres donde conozcamos cómo se elaboraban los elementos en años anteriores, que se puedan hacer talleres donde revivamos la historia del municipio de Pasca, que es una de las historias más antiguas de los municipios de la región y que tiene pues gran importancia, que hemos sufrido de embates de lo que ha sido la lucha armada, donde hemos tenido dificultades, donde la gente nos ha catalogado como una zona conflictiva, que hemos tenido todos esos problemas que nos ha dejado la violencia también. Eso nos han ido marcando y eso nos ha ido también alejando de las demás regiones que tenemos alrededor para dar a conocer nuestra cultura. Don Jorge, muchísimas gracias. Mi nombre es Reinaldo Vargas, artesano aquí del municipio de Pasca. Vivo trabajando en mi telar artesanal, completamente artesanal, parte de nuestros ancestros. Vengo de familia de ingenieros de Boyacá. Básicamente Jorge Vargas fue mi maestro, también otro maestro que fue un tío mío. Le doy gracias a Dios por haberme dado el valor de haberles podido aprender muchas cosas a ellos. Por el cual tengo una experiencia hace 40 años que trabajo en los telares. ¿Por qué decidió enfocarse por esa línea de tejer, de tejedores? Sí, eso ya por parte de que mis papás sabían trabajar muy bien, entonces están muy por eso. Gracias a Dios, por aprovechar el momento de que ellos eran mis maestros. Sí. Y digamos, ahorita actualmente usted no ha pensado en dedicarse, digamos, a otra profesión o a otro tema. No, ya estoy 100% empapado en este trabajo y por el cual no me nace ni siquiera trabajar con máquinas, sino, o sea, no cambiar lo artesanal por lo industrial. No me parecería bien. Desde la parte ancestral, ¿usted cree que en el municipio de Pasca hay un desarraigo por parte de la comunidad pasqueña en cuanto al territorio? Sí, claro, aquí sabemos que hubieron ancestros y ellos todavía están, así no están en este mundo, pero ellos nos están educando nuestros conocimientos. ¿Por qué cree que hay tanta gente en el territorio que no conoce, digamos, íconos propios del municipio, como las ranas 4 puntas o esos insignias del municipio? ¿Cree que hay mucha gente que no las conoce? Sí, son partes de que hay las personas que nos dedicamos a tener otros conocimientos, no conocemos el trabajo de artesano. Muchas veces compramos una ruana industrial, tal vez mirando que eso puede ser la misma calidad de una ruana completamente artesanal. ¿Y cuál cree que es el problema de que la gente no conozca eso? O sea, de pronto por falta de los colegios, porque de pronto en un colegio como aquí de Pasca, que hay tanto estudiante, por lo menos deberían de sacar unas 2 horas para inculcarle a un estudiante el asunto de lo artesanal y lo industrial.